por eso que con gran creatividad e inventiva buscamos adaptarnos para llegar a todas las almas. Porque las nuevas generaciones tienen que ir retomando ese espíritu. No se puede ser apóstol sin ser creativo, y sin ser creativo no se puede ser misionero. De allí que para nosotros, que nos confesamos esencialmente misioneros, uno de los elementos no negociables adjuntos del carisma del instituto sea precisamente la creatividad apostólica, elemento que se desprende del mismo mandato de Cristo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio, y como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Es por eso por lo que todo miembro del instituto del Verbo Encarnado experimenta una sana impaciencia por predicar al Verbo en toda forma. Y así, siguiendo el mandato evangélico, ese mandato de ir y enseñar a todas las gentes por todo el mundo, nos llama a que verdaderamente tratemos de ponerlo en práctica a todas las gentes de todo el mundo, todo el espacio geográfico, y esto hacerlo con fervor y entusiasmo de los santos. En definitiva, no descubrimos la pólvora, pero es algo que por gracia de Dios tenemos como algo de nuestro carisma. Es un tesoro para toda la iglesia, de seguir en la senda de tantos santos, de tantos y numerosísimos misioneros, miles y miles, que a lo largo de la historia han llevado con fervor y entusiasmo ese evangelizar siempre nuevo, aún en los momentos de dificultad que va a haber, dificultad en la vida de cualquier ser humano en este valle de lágrimas, y en los momentos de persecución que acompaña a la iglesia de sus orígenes y que acompañó y sigue acompañando la vida de la mayor parte de la cristiandad. Sin ir más lejos, el cristianismo, la religión cristiana, es la religión más perseguida y más discriminada en el mundo, según todas las últimas y más serias estadísticas. Nos lleva a predicar el Evangelio aún a costas de renuncias y sacrificios. Y esto es lo que tenemos que dar gracias a Dios como misioneros, y muchos de nosotros como misioneros adyentes. La renuncia es algo propio, pero no es una renuncia amarga, por más que tenga sabor amargo el sacrificio. Eso al inicio, pero después te da tantas alegrías y tanto sabor espiritual al ver tantos frutos espirituales. Me recuerda aquello de San Jerónimo que cito ad sensum, cuando él decía: cuántos frutos dulces o buenos frutos me dio el amargo estudio de las lenguas. Eso es lo que experimentamos muchos misioneros, y lo hemos experimentado en nuestra familia religiosa y seguimos experimentándolo, que tantas renuncias hechas por amor a Cristo y a las almas lleva tantos frutos tan sabrosos y tan verdaderamente, no solamente muchos, sino hasta dispares, pero siempre frutos de santidad en uno, a pesar que no merezca esos frutos, y en las almas. Cada uno de nosotros, sabiéndonos evangelizadores y catequistas, nos esforzamos en desempeñarnos como tal donde quiera que vayamos, y cualquiera sea la tarea que se nos encomiende. Los pastores de la iglesia, aquellos que verdaderamente tienen la misión principal de mantener el reino de Cristo, que es la Iglesia Católica, los sucesores de los apóstoles, los obispos, ellos son los que nos piden las misiones. En todo se trata justamente de llevar esa verdad del Evangelio con creatividad, adaptándola en todo lo que es adaptable. Ciertamente que las verdades eternas no se pueden adaptar, porque nos hablan de Dios que no cambia. Y en esa ansia de llevar a Cristo, siempre nos acordamos de ese me gastaré y me desgastaré. Y ese es nuestro programa, y ese tiene que ser nuestro programa. Y por eso es que no nos instalamos en la comodidad alcanzada. Y eso es un trabajo de toda la vida.
y después de algunos años de estar en una misión, uno puede llegar a experimentar alguna tentación de afincarse, de instalarse, pero nosotros tratamos de no ahorrar esfuerzos para evangelizar, sino que dedicarnos más y más a la causa de Cristo, sabiendo que toda la iglesia nos acompaña con las oraciones, con los sacrificios, sabiendo al mismo tiempo que el principal protagonista de la misión no es el misionero, no es el sacerdote, no es el miembro de la familia religiosa del Verbo encarnado. El principal protagonista es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos han enseñado siempre, y eso es así. Todo es gracia, y nada, absolutamente nada podemos sin Él, sin el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo Él nos ha constituido como cooperadores suyos, y esa es la gran misión, y eso es lo que nos alienta. Y lo nuestro es estar siempre disponibles. Es conocido, gracias a Dios, que en nuestros conventos, nuestros monasterios, nuestras parroquias, las puertas están abiertas para todos. No renunciamos a priori a ninguna de las formas de predicar la palabra, y es por eso que con gran creatividad e inventiva buscamos adaptarnos para llegar a todas las almas. Es algo que verdaderamente lleva que mucho estudio, discernimiento, pedirle a Dios que verdaderamente nos llene de fuerza para no bajar nunca los brazos, sabiendo que la obra es de Él y que nosotros somos cooperadores de Él. Al mismo tiempo somos conscientes de que hay que asumir en la medida de lo posible, sin dejar los medios tradicionales de apostolado, los modernos campos que se abren a la actividad de la Iglesia, pues la sana creatividad es un elemento esencial de la tradición viva de la Iglesia. No hay contradicción, no hay oposición, hay complementariedad. Me viene a la mente lo que pudimos hacer en todo este tiempo de pandemia, en la franja de Gaza y tiempo de guerra, donde mucha gente no podía salir de sus casas. Y entonces, ¿cómo transformar la acción? Tenemos 10 grupos parroquiales, gracias a Dios, en la pequeña misión de Gaza. Muchos de ustedes saben, somos 134 católicos en medio de 2 millones de personas, pero gracias a Dios muy activa la parroquia. Vienen muchos cristianos griegos ortodoxos, todos los cristianos de Gaza somos 1.077 personas, en medio de 2 millones. Y digo, cuando empezó la pandemia dijimos, ¿cómo podemos hacer para seguir estando cerca de la gente? El gobierno de allí nos dio permisos especiales para visitar a las personas, a los pobres o los enfermos, e incluso a aquellos que teníamos nosotros que servir. Y por eso que llevamos los sacramentos a las casas, sacramento de la unción para los enfermos, la posibilidad de la Santa Confesión y la Sagrada Comunión. Y además de eso empezamos a transmitir, como en muchos lados se hizo, pero yo cuento la anécdota de lo que nos pasó en la Franja de Gaza a nosotros, hacer programas diarios de oración. Entonces a veces se participaba de la misa, a veces del rosario, la adoración, con cantos en árabe, que es la lengua de nuestra misión allí. Luego el tiempo de formación, todos los días había 10-15 minutos de formación para los niños, jóvenes y adultos, y después se hacían competencias, competencias incluso de diseños, competencias de cantos, de concursos de preguntas y respuestas, para mantener unidos en la misma fe, en el mismo espíritu y existencialmente a toda la comunidad cristiana. Y eso es creo, un signo de creatividad, de sana creatividad, y eso es lo que la Iglesia, la tradición de la Iglesia siempre ha impulsado. Es decir, ir casa por casa, no lo hemos descubierto nosotros. Y cuando no se puede ir casa por casa, con los medios actuales, por medio de los medios, sea el Facebook o el Instagram o el YouTube o canales en directo, llegar a la gente. Incluso hay que seguir pensando cómo llegar de manera más efectiva a las generaciones que no tienen ningún contacto con la Iglesia. Al mismo tiempo, por ser del Verbo encarnado, no tenemos por eso miedo a las pastorales inéditas. A veces nos puede decir, ¿qué hacemos aquí? Pero no es miedo, siempre que sean según Dios, que es el Espíritu que tiene que mover todo.
de modo tal que nos consagramos con entusiasmo, no solo a enseñar el catecismo, lo cual está en la base, sino también a servir a todos por cuantos medios nos inspire el consejo y la prudencia, con la única pretensión de gastarnos y desgastarnos para ganar almas para nuestro Dios. Porque lo nuestro es vivir la locura de la cruz, es decir, el vivir en el más y en el por encima. En este momento, queridos hermanos, la Iglesia necesita misioneros de fuego, con gran humildad. El misionero que se siente orgulloso de sí mismo es una pobre persona. Yo creo que ningún verdadero misionero se siente orgulloso de sí mismo. Sentimos orgullosos de Dios encarnado, que es Cristo, de llevar el amor de Cristo y de la Virgen a las almas. Y en aquellos lugares donde no podemos quizás predicar abiertamente, la presencia, una presencia llena del amor de Dios, presentándole al Señor en la Eucaristía, en nuestras oraciones, todas las almas de todos, sin distinción de grupos, incluso aquellos que todavía no han conocido, como decimos, el amor de Cristo, presentándole esas almas que su sangre redentora las lavó, para que verdaderamente las vaya guiando a la verdad completa. Así es que en las diversas realidades de nuestras misiones, ya sea en zonas rurales o en las grandes metrópolis, en los climas más extremos, sean las estepas rusas o en la Sahara, ya trabajando en obras de misericordia corporales o espirituales, ya en el silencio del claustro, lo nuestro es morir a nosotros mismos, para que otros tengan vida y esperanza, fundando principalmente toda nuestra labor apostólica en una vida interior rica de fe y de unión íntima con Dios. Y eso es lo que hay que trabajar y hay que pedir a Dios, que no se desgaste, que nos renovemos constantemente en ese amor, como nos enseñaron desde el inicio, ese seré siempre novicio de San Alfonso María de Ligorio, ese deseo espiritual, porque puede ser que el deseo sensible pase, pero ese fervor de la voluntad para hacer el bien, ese fervor espiritual de querer estar unido a Dios, que las almas lo conozcan a Él. Hoy en día contamos con misioneros dedicados al trabajo intelectual, a la publicación de revistas, de libros, a la predicación de misiones populares y ejercicios espirituales en muchas lenguas, a la atención de parroquias, muchas de ellas en zonas necesitadas. Y zonas necesitadas no hablo solamente de parroquias que verdaderamente son muy difíciles, porque zonas de guerra o donde no se puede salir, etc. Zonas necesitadas a veces son esas parroquias que en otra época han sido parroquias llenas de vida en países occidentales y que ahora han quedado reducidas en última expresión, y sin embargo sigue Cristo necesitando que se ayude ahí a las almas fieles, a las almas que los han abandonado, que se ayude a los pobres, a los que sufren adicciones, a aquellos que están encarcelados. Por gracia de Dios, hay muchos misioneros dedicados a la pastoral familiar, la defensa de la vida. Es algo verdaderamente que urge defender toda vida humana, y la vida en el seno de las madres. El niño ese no es cristiano, en deseo será cristiano para las madres cristianas, pero no es cristiano. Es decir, toda vida humana, sea de la condición que sea, esa vida humana del primer instante y esa pastoral familiar es necesario defender y trabajar mucho en la pastoral juvenil. Tenemos muchos miembros en pastoral vocacional, ayudando incluso a muchas diócesis y otras congregaciones. Misioneros abocados al cada vez más extenso apostolado de los medios de comunicación social, como nombrábamos hace un rato. Misioneros dedicados al apostolado educativo en todos sus niveles, y en especial en la formación en seminarios. Podríamos nombrar muchísimos más. Nosotros estamos convencidos de que lo que no es asumido no es redimido, y de que nada de lo humano
nos puede permanecer ajeno, ni puede permanecer ajeno al Evangelio. De allí que nuestros misioneros, casi parece un juego, aunque es muy sacrificado, el hecho de aprender las lenguas. Y al menos de mi experiencia, gracias a Dios, ya de 26 años fuera de mi país, de Argentina, en Medio Oriente, el hecho de aprender lenguas no es un motivo de orgullo, porque uno también experimenta la limitación, el hecho de saber que el conocimiento de la lengua es limitado, pero cuanto más uno aprende, cuanto más se sacrifica, las horas, los meses, los años que llevan a aprender bien las lenguas, incluso algunas lenguas muy complicadas, pero eso va a ser un instrumento para llevar la verdad a las almas, para consolar a las almas, y es un modo justamente de asumir, de encarnar esa cultura, ya que lo que no se encarna, lo que no se asume, no se redime. En definitiva, el nuestro ha sido un llamado a realizar grandes obras, empresas extraordinarias, a tomar en serio las exigencias del Evangelio. Vende todo lo que tienes. Y eso no es solamente como condición inicial, que es lo que nosotros justamente tenemos siempre que hacer examen. Ese vender todo lo que tenemos, estás dispuesto a morir 1 y 1000 veces. No es solamente cuando en el primer noviciado entramos y vivíamos verdaderamente de una manera pobrísima, sino que, no obstante, usar de muchos medios eficaces, estar siempre, no solamente en disposición de ánimo, sino de manera efectiva a quemar las naves para que verdaderamente el fuego de la caridad de Cristo ilumine a todas las almas y no estar aferrados a nada. Ese tomar en serio las exigencias del Evangelio hace que lo sigamos leyendo, meditando en la adoración diaria. Le pedimos a Dios cada día el fervor espiritual, la alegría de evangelizar, aun cuando tengamos que sembrar entre lágrimas, las lágrimas que nos llevan nuestros propios pecados. Porque no por el hecho de haber atravesado el umbral de un convento se nos acabaron las penas. Eso sería ilusorio, es falso. A los apóstoles, no por haber entrado al colegio apostólico, se le acabaron las penas. ¿Cuántos sufrimientos? Pero esos sufrimientos son redentores para ellos mismos y para las almas. Somos religiosos para irradiar el fervor de quien ha recibido, ante todo, en nosotros mismos la alegría de Cristo. Y aceptamos consagrar nuestras vidas a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la iglesia en el mundo. Por lo cual también hay que combatir toda esa falsa dialéctica, y muchos, incluso gente de bien, como que ven que lo mejor de la iglesia ha pasado. Pero ¿cómo puede ser eso? La iglesia, es verdad que en muchos ámbitos se vive en crisis, es verdad, pero a lo largo de la historia ha sido así. Pero la iglesia es Cristo, y Cristo nunca pierde su vitalidad ni su fuerza. Y si en muchos lados se experimenta que hay un decaimiento y un abandono de la fe, de la práctica sacramental, de la verdad, y es verdad eso no quiere decir que la Iglesia, la Santa Madre Iglesia en cuanto tal, no obstante todas las pruebas, haya perdido su fuerza, la vitalidad de sus sacramentos, su maternidad, la fuerza de su enseñanza. Y por eso es que con ese ímpetu queremos, con humildad, pero con fortaleza, implantar la iglesia en el mundo. Y con ese mismo espíritu estamos dispuestos a descubrir con alegría y respeto las semillas del verbo que se hallan presentes en las tradiciones nacionales y religiosas de los distintos pueblos para transformarlos con la fuerza divina del Evangelio. Estamos persuadidos de que nuestro campo de acción como misioneros del Verbo encarnado no tiene límites de horizontes, sino que es el ancho mundo, porque Jesús dijo: id por todo el mundo. Así entonces, nuestra visión misionera es universal y nos esforzamos en lograr llegar al mayor número de almas a través de distintos medios, los tradicionales,
los nuevos y los que vendrán. Por eso estamos dispuestos a dar los primeros pasos por Cristo, sin amedrentarnos por miedo a los límites reales o ficticios que muchas veces pretenden acortar nuestra acción sacerdotal. Antes bien procuramos movernos con docilidad y prontitud a la ejecución de lo que pide el Espíritu Santo, a pesar de todos los pesares. Y en esta misma fidelidad al Espíritu Santo hallamos la superación a todas las dificultades que pudiésemos encontrar en la misión. No nos conformamos con solo tener las puertas abiertas, como indicábamos, de una parroquia o de una misión, sino que salimos a exhortar a las almas a que vengan, y con un sinnúmero de iniciativas hacemos que esa parroquia o esa misión se mantenga viva y Jesús tenga siempre compañía, porque lo nuestro es la creatividad apostólica y misionera. Que la Virgen, Madre de la Misión, verdaderamente nos llene de este ánimo de verdaderos misioneros con gran humildad, fidelidad y alegría.